Buenas chicos y chicas, y estamos aquí en una semana más y de nuevo con ciencias sociales. En este caso tenemos que empezar la unidad número 8 que como bien sabéis va desde el siglo XX hasta nuestros días. En la unidad 7, como hemos podido trabajar y al final habéis hecho finalmente con la presentación, ya sabéis que trataba sobre el siglo XIX. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente página, si nos deja. Pues bien, vosotros ya conocíais a Alfonso XII. Pues el siglo XX hay que decir que comienza con el reinado de Alfonso XIII. Y como bien sabéis, Alfonso XIII fue el último rey de la Restauración. En el tema anterior ya salía la palabra restauración, ¿no? Si os dais cuenta, esta restauración se inició, como bien sabéis, en el año 1874, cuando se proclamó rey Alfonso XII, tras el fin de la Primera República. Y hay que decir que esta restauración pues aún continuaba y va a seguir con su hijo Alfonso XIII. Al final, ¿qué pasó? Que Alfonso XIII heredó el trono siendo niño y por eso, como bien sabéis, su madre, la reina María Cristina de Habsburgo, reinó en su nombre hasta que fue mayor de edad, en el año 1902, perdón. Ya si os dais cuenta se acerca un poco más a lo que serían nuestros días, pero aún está lejos. Hay que decir que durante los primeros años del reinado de Alfonso XIII, hasta 1923, se mantuvo la Constitución de 1876 y España fue una monarquía parlamentaria. Ya hemos estudiado diferentes formas de gobierno, que era la república, en la que no había rey, monarquía absoluta, en el que el rey tenía todo el poder, monarquía constitucional, en el que el rey tenía poderes, pero estaban un poco limitados por la Constitución. Y en la monarquía parlamentaria, como actualmente existe en España, hay un rey, pero hay un parlamento que también toma decisiones. A pesar de esto, en esta época hubo graves conflictos, como pueden ser en primer lugar la Semana Trágica, que se produjo en el 1909 en Barcelona, porque hubo una revuelta popular porque se empezaron a enviar soldados a la guerra de Marruecos. ¿Y qué ocurrió? Que los soldados en su mayoría eran obreros y campesinos, ya que las clases altas, como hemos estudiado en el tema anterior, ya sabéis que la sociedad estaba dividida en clases, pues pagaban para evitar ser reclutados y enviados al ejército. Esta revuelta, como hemos comentado, se denomina Semana Trágica y finalizó con numerosos muertos y detenidos. Otro de los conflictos que apareció aquí en el siglo XX, en el reinado de Alfonso XIII, fue la huelga general de 1917. ¿Y por qué se produjo? Pues por las duras condiciones de trabajo que ya conocéis de la clase obrera y la pobreza en la que esta clase vivía. ¿Y esto qué ocurrió o qué llevó a que ocurriera? A que los sindicatos convocaran una huelga general. Además, a estos obreros se unieron protestas políticas y de algunos militares que estaban descontentos, aunque hay que decir que esta huelga fracasó, aunque el movimiento obrero pues, empezó a tener más importancia para al final luchar por sus derechos y por tener unas mejores condiciones de trabajo, y tanto de trabajo como de vida. Y finalmente tenemos la guerra de Marruecos, puesto que al comienzo del siglo XX España obtuvo el control del territorio del norte de Marruecos. Y esto que provocó allí, lo que provocó allí fue una fuerte oposición contra el dominio español. O sea, se empezaron a producir una pequeña revolución y dio lugar a una larga guerra. ¿Qué ocurrió un poco más tarde, en 1921? Que se produjo el desastre de Anual, puesto que los rebeldes marroquíes lo que hicieron fue derrotar al ejército español en Anual, una ciudad del norte de África, donde murieron alrededor de 13.000 soldados españoles. O sea, fue un gran desastre, una gran guerra, y al final del norte de África, como bien sabéis, España tiene dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente página.
Bueno, esto, hasta lo que hemos comentado anteriormente sería el reinado de Alfonso XIII, pero en el año 1923 hubo un general llamado Miguel Primo de Rivera, que con la excusa un poco de establecer, o más bien de restablecer el orden en España, pues dio un golpe de Estado. O sea, un golpe de Estado al final, ¿qué es? Pues tomar el poder por medio de las armas y por medio del ejército, y lo que hizo fue instaurar una dictadura militar. En este sentido, ¿qué es una dictadura militar? Sería asumir todos los poderes del Estado en el ejército y más bien en su persona, puesto que él era el que lo iba a controlar todo, el que hemos denominado Primo de Rivera. ¿Qué hizo este general? Pues suspendió la Constitución de 1876, prohibió los partidos políticos y los sindicatos y limitó las libertades. O sea que quitó muchos de los derechos, y esto es lo que suponía, lo que supuso una dictadura. Durante su mandato también hay que decir que España ganó la guerra de Marruecos y se realizaron numerosas obras públicas que aún hoy en día tenemos, como carreteras, vías férreas, o sea, vías de tren, y también se celebraron dos exposiciones universales. En 1930, un poco más tarde, cuando Primo de Rivera empezó a perder apoyo del ejército y por el descontento popular, o sea, la gente no estaba contenta con su gestión y con que no tuvieran prácticamente casi libertades, pues al final este general, Primo de Rivera, dimitió. Y ya nos adentramos un poco en el final de la monarquía, en el que Alfonso XIII ordenó que se formara un nuevo gobierno, que se estableciese la Constitución y convocó elecciones. Y el 12 de abril de 1931 lo que ocurrió es que se celebraron elecciones municipales y los partidos republicanos ganaron en las grandes ciudades. ¿Qué ocurrió con este resultado? Pues que Alfonso XIII decidió abandonar España. Como bien sabéis, la República estaba en contra de que hubiera rey, y Alfonso XIII, de manera coherente, si vio que todas las personas preferían que hubiera una república, pues lo que hizo fue abandonar España. Como bien sabéis, en este primer apartado del tema, una de las tareas es hacer un esquema, y más en historia, que nos cuenta hechos que van pasando sucesivamente, es decir, uno detrás de otro. Lo que quiero es que me hagáis un resumen muy general de lo que se va a ver aquí en el tema. Por ejemplo, empezamos. Siglo XX en España empieza con el reinado de Alfonso XIII, luego con la dictadura de Miguel Primo de Rivera y al final con el fin de la monarquía y ya el punto siguiente. O sea, un resumen muy rápido, y quiero que me lo paséis por audio para que vea también cómo os expresáis. Bueno, un saludo y a trabajar. Hasta luego.